Más la década de los 80 que muchos de ustedes me cuentan o los escucho hablando de cómo era hacer cine o publicidad en los 80 y en los 90, pero casi nunca escucho historias de cómo era en esa época, los 60, 70. Ya tú me contaste en el caso de Correa Coto, ¿siempre fue así ese estilo o tu papá te Mami también fue bastante ese estilo. De hecho, en Mami, curiosamente, yo y mis hermanos fue nuestra primera película como extras en la película, cruzando escenas y hasta con línea de diálogo. ¿Te conseguirás esa película? Correa Coto yo sé que está en YouTube y está en DVD. Correa Coto yo creo que la Ateneo la vende, esa película se consigue en DVD. La tenía. Creo que Mami debe estar en YouTube. Creo que varias de las películas, Menudo y Los Chicos están en YouTube. Menudo yo la tengo en DVD, se vendió en DVD. Menudo fue pirateada antes del estreno en cine aquí en Venezuela. No, ¿en serio? Era del laboratorio de Venezuela. Oh, shit. Pero estamos hablando de la época del fílmico. No era VHS, fue pirateada VHS. ¡Wow! Sí, siempre la piratería no es nueva. Pues como te decía, Mami fue filmada. Mi papá en Mami empezó su invento de incorporar en una película puertorriqueña a un detalle, un extranjero, para hacerla más mercadeable. Correa Coto no eran todos boricuas. En Miami había un personaje que era un actor argentino famoso de cine y de teatro allá, que después se mudó aquí, Ricardo Bauleo, hizo varias películas aquí, novelas. Y era para hacer la mercadería porque la llevaba a Argentina y se llevaba una película puertorriqueña y decía, ¿qué mierda es esto? Pero tiene a fulano de tal. Y él empezó ese trend. Y en Menudo estaba Alondra de México, en Los Chicos estaba Juan Augurio de México. O sea, siempre incorporaba un personaje. Algo que nosotros tratamos de hacer, por ejemplo, en 200 cartas y en todas las películas que yo te han puesto, digo, vamos a meter aquí porque la hace más mercadeable. Sí, que es algo que usualmente no se piensa o no se hace. Porque no se produce pensando en la exportación. Aparte de Lin-Manuel estaba Jaime Camil, que era mexicano, que ahora está pegado en Estados Unidos, pero la intención era para el mercado mexicano. Esa aportación fue idea mía, como decirle a Bruno, mira, vamos a meter aquí, lo discutimos todos juntos. Esto es una pregunta de curiosidad. ¿Recuerdas si tu papá se relacionaba con otros cineastas de la época, Amílcar Tirado, Oscar Uzábal? ¿Se daba esa, o eso no es como ahora que quizás crecieron en festivales y cosas? En los 80 un poquito más, mi papá iba a muchos festivales, pero ellos no iban. En los 80, cuando él entra con sociedad con Sono, pues sí, ya había más. En esa época nace. Sí, porque es que se da más, empieza como que esa génesis. Exacto. Por ejemplo, empieza, por ejemplo, Marco Surinaga con Saga, era cineasta, pues estaba los de Saga, los de Sono, los de Guastela, los de Emilio Guedes, que si bien no producían sus películas, estaban envueltos con varias producciones. Y yo estuve envuelto en Sono, en Guastela, estuve con Marco, yo fui el hijo de todo el mundo. ¿Qué hacía tu papá? ¿Dirigía comerciales también o qué dirigía? No, mi papá cuando se une a... Yo no recuerdo bien la historia, pero creo que cuando estaban editando Correa Coto y Mami, creo que el señor Jorge García, estaba en las salas de edición, no sé si asistente de edición o editor, y ahí es donde se conocen, tengo entendido, mi memoria a veces. Okay. Cuando mi papá vuelve de Argentina a Puerto Rico ya a quedarnos, pues se une a Sono, pero con la idea de crear, imitando lo que le hacía en Argentina y en Paraguay, un periódico cine-revista como tenía Guastela, y crean el Sono Suceso. Y se crea una compañía que se llama Sono Cinematográfica para hacer Sono Suceso y las películas. Sono Film no hizo las películas, la hizo Sono Cinematográfica, que era Jorge García, Jorge Fusaro y Oreste Truco. En esa compañía, pues yo empecé como asistente de edición fílmico con el editor Pepito Laureano. Después pasé a editor y productor del Sono Suceso. ¿Ese fue oficialmente tu primer trabajo? ¿O ya te habías hecho formalmente cosas así cobrando antes de eso? En Paraguay trabajé de fotógrafo, still photos. En cine ese fue mi primer trabajo. Sono fue mi primer trabajo.
Y estamos hablando en los tiempos obviamente fílmico, montaje, la cosa Fílmico, yo mucho más cortaba compleja. negativo, yo no edité nunca, por alguna razón, después de que se fue el fílmico y entró la edición lineal, yo no lo aprendí y empecé a producir. O sea, ahí fue el cambio, o sea, que yo, de hecho, yo corté una película puertorriqueña en Paramount Pictures y yo estaba en el lote de Paramount Pictures y éramos el único en todo Paramount Pictures cortando películas. No sé si ustedes se acuerdan, pues en principio el Sono Suceso era mini películas. Satos de Puerto Rico, toda la semana había un pueblo, íbamos y grabábamos una iglesia, la historia de un pueblo, las patronales y temas, deporte de Puerto Rico, las playas de Puerto Rico, los satos de Puerto Rico. Salíamos a grabar satos, perros satos, y eran. Después comenzaron los reportajes que eran más comerciales y después pues se convirtió cuando mi papá se fue de Sono. Después de la película Menudo, no quería producirla de los chicos. Mi papá creía mucho en Chayanne y en los chicos y esa película la hizo solo, sin Sono. Y la produjo él, o sea, él se fue, él la Sí, la toda la produjo novela. él. Y los chicos va primero que Menudo, no, va después de Menudo, obviamente. Pues espérate, háblame ese proceso, cómo él entra, cómo tu papá llega a Menudo. Mis hermanos y yo. Oye, tú me dijiste, mami, que ustedes salen de extra. Sí. Pero tu papá entonces salió de extra en Correa Coto haciendo del juez. Silencio. Prosiga, señorita. Todo lo que se ha dicho hasta este momento son mentiras. José Maldonado trató de abusar de mí en el río y Correa Coto me defendió. Por eso le acusaron de robarle las gallinas. Él no es un ladrón. ¿Qué relación hay entre usted y el acusado Correa Coto? ¿Cuáles son sus relaciones con el acusado? Nos queremos. Ay, bendito. Mejor dicho, yo lo quiero a él. Está bien, señorita. El acusado Correa Coto. ¿Jura decir la verdad? ¿Solo la verdad? ¿Y nada más que la verdad? Sí, juro. ¿Es cierto que usted dijo que se cobraría el dinero que le deben de una forma u otra? Sí, señor, eso es verdad. Pero ellos se adelantaron y me acusaron de ladrón. Ellos claman que usted les robó a las 7 de la noche. ¿Puede probar dónde estaba a esa hora? Bien. Estaba conmigo. Después de lo sucedido me acompañó a mi casa y se quedó hasta la medianoche. La señorita se ha declarado amante del acusado y por lo tanto su declaración no tiene ningún valor. Es simplemente emocional. Esta corte, luego de oír la declaración de ambas partes, encuentra al acusado culpable del delito que se le acusa. Póngase de pie. En vista de sus antecedentes, esta corte le condena a 6 meses de prisión. Un momento. Madre, juro por usted que es lo más sagrado en este mundo para mí, que soy inocente de este robo que se me acusa. Esto es una calumnia que están levantando contra mí. En cuanto a usted, que sabe que soy inocente y me condena, y a ustedes, que me acusaron sin razón, les juro por mi madre que está ahí sentada, que los voy a ahogar en sangre. Por ejemplo, a veces hay una fiesta patronal que Correa Coto está por ahí y Verónica Castillo va a un borracho y le dice, estamos buscando a Correa Coto. La voz del borracho se dobló en mi papá. ¡Está por ahí! O sea, porque no grabaron el borracho, no se grababa, no salió la voz del tipo o algo así, hizo doblaje. Mi papá era Hanson, era Cuca Gómez, lo hace, lo vende, lo...
¿Y el mami? ¿Cuál fue eso? ¿Te acuerdas más o menos, mami, cuál? Sí, en Mami hay una parte que el nene, cuando está tratando de llegar a Nueva York de contrabando, stowaway en un barco, pues él es como un ejecutivo de la naviera y lo persigue por ahí